Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Yo muy contenta, muy feliz de estar esta tarde de miércoles con cada uno de ustedes con la intención de seguir creciendo, de seguir evolucionando en todo este maravilloso mundo que es el aprendizaje. Y bueno, no estoy sola, hoy me acompaña un queridísimo amigo y colega de Quito, Ecuador. Su nombre es Juan Carlos Bolaños y bueno, aquí está presente, haciéndose presente. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches desde Quito, Ecuador, a México. Un gusto Wow. saludarte, Sayuri. Nuevamente estamos aquí con un nuevo tema, pero como dice, haciendo una pausa, también queremos adelantarle, Sayuri, a Miri los cumpleaños mañana. Que la pase súper bien. Sí, nuevamente, como lo había manifestado al inicio, ¿no? Tenemos un temazo, Sayuri, y estoy muy encantado nuevamente siempre de compartir estos miércoles y seguir aportando. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy va a ser un día maravilloso porque vamos a comprender los miedos, para qué son o cómo es que vienen constantemente a sabotearnos como papás y cómo de alguna manera afecta también en la evolución, en el crecimiento, desarrollo y seguridad de nuestros hijos. Y bueno, es un tema que espero que les sea muy funcional. Les pido quien guste traer un cuaderno, una pluma para tener apuntes y también obviamente se vayan apoyando cuando se les olvide de repente algo, ya sea que vean este video nuevamente o sea que acudan a esas anotaciones que ustedes estén haciendo en estas transmisiones. Y bueno, los miedos son los que frenan el desarrollo y la capacidad del ser humano. La evolución, recordemos que nosotros venimos a evolucionar, venimos a crecer, venimos a expandirnos, pero de repente en nuestra cabecita tenemos vocecitas que nos están constantemente diciendo que tengamos cuidado, porque probablemente, bueno, recordemos que el miedo es parte del ser humano que nos está protegiendo todo el tiempo y que, bueno, viene aquí a hacernos una gran labor de cuidarnos, pero en ocasiones no es muy funcional escuchar este tipo de vocecitas. ¿Por qué? Porque a veces nos limita nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como papás y como papás hacia con nuestros hijos. No sé tú qué opines, Juan Carlos, al respecto. Y bueno, te Sí, escucho. sí, Sayuri, tú estás mencionando algo muy importante, o sea, los miedos son los que nos frenan de ese crecimiento, incluso de ese estado deseado. Si bien es cierto, como tú mencionaste, los miedos en sí, hay, hay dos escenarios. Nos limitan, pero sin embargo, hay otro miedo que también a la vez nos dicen, nos quieren proteger, pero también cuando no son equilibrados, pueden alejarnos o distanciarnos o separarnos de nuestros sueños, de nuestros objetivos de Sayuri. Así es, recordemos que es natural tener miedo. Y justamente eso es lo que nosotros vamos, bueno, hay dos tipos de miedos, mire, también está muy padre porque cuando ustedes aprenden a identificar que tienen un miedo, podría ser un miedo amenazador, un miedo si te metes a una calle oscura, ¿qué va a pasar? Tu mente te va a decir, no te metas porque corres peligro, porque puede pasarte algo o alguien te puede hacer daño. Ese miedo te está advirtiendo de alguna manera que tu vida puede correr peligro. Entonces ahí obviamente tu sentido de supervivencia se activan las alarmas y te alejan, ¿vale? Entonces, wow, es ahí donde sí podemos escuchar a nuestro miedo, ahí sí vamos a hacerle todo el caso del mundo porque efectivamente nos puede estar ayudando a identificar una fuente de riesgo para nuestra integridad. Pero bueno, ¿qué pasa cuando un papá normalmente tiene miedos hacia con sus hijos, vamos a decir? O incluso hasta con él mismo también puede ser, ¿no?
Puede ser que el papá, o vamos a hablarlo del papá, hacia con el hijo, tiene miedo que a lo mejor, no sé, a lo mejor se me ocurre que no puede usar motocicleta o un carro, porque tiene miedo al peligro. Y está constantemente mandándole mensajes al hijo que bueno, que sí existen los peligros, pero cuando nosotros estamos muy enfocados y le damos mucho poder a esos miedos, probablemente pueda ser que nosotros sembremos la semilla de la inseguridad hacia con nuestros hijos. Entonces, si ellos se sentían hiper seguros, pues ¿qué creen? Que van en una manera o en una parte de su inconsciente se va a quedar. Bueno, y sí, si mi papá tiene razón, y si choco o me pegan o me pasa esto, igual. Si un hijo quiere hacer algo, a lo mejor tiene la intención de emprender un negocio, ¿no? Y si el papá le dice, pero si esto, si aquello, si el otro, y bueno, constante miedo, el papá le está autosaboteando la confianza que tiene el hijo para hacer esa determinada acción. No sé si alguien de ustedes se siente identificado con este punto. Pero sabes que, Seyu, justamente cuando tú mencionas esta parte, el objetivo es salir de este mundo y vivirlo con menos amenazador, ¿no? Porque nosotros mismos nos creamos esos miedos tan intensos que obviamente, como tú dijiste, o hay dos escenarios, o nos paraliza o nos movemos. Pero si nos paraliza, prácticamente nosotros no estamos deteniendo a un proceso. Si bien es cierto que también el detenernos puede, o paralizarnos, nos puede advertir de un miedo, sí, está bien, pero ese miedo tiene también que ser eh, evaluado, tiene que ser medido, pero si estás dentro de las posibilidades, dentro de las posibilidades que sí, que amerita continuar, que amerita moverse, tenemos que hacerlo. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos miedos que, bueno, yo les hago esta pregunta a los papás. ¿Cuántas veces te has quedado con ganas de hacer algo que siempre has tenido o siempre has soñado? Y por tus miedos, por el que dirán o por todas las historias que te cuentas de miedo, no las has hecho hasta el momento. Y cuéntame cómo te hace sentir el que tu miedo te esté constantemente, vamos a decirlo, autosaboteando para que no hagas eso que tú quieres hacer. A ver, vamos a ver. No tengo ningún comentario por el momento. Pero sin embargo, mira, esta parte es bien, muy amplia, porque nosotros debemos darnos cuenta que nosotros como seres humanos, cuando nos quedamos atrapados, estamos diciendo tememos al éxito y al fracaso, o sea, nos quedamos en un término medio sin siquiera experimentar realmente lo que es llegar a un objetivo, llegar a un propósito. Y para eso tienes que moverte y a veces nos quedamos atrapados en medio de eso. Sí, por eso es importante identificar qué es lo que quieres y vamos a calificar del 1 al 10 cuánto lo quieres. Porque recuerda que hay una situación, voy a ponerla por ejemplo, cuando tienes algo muy importante, que deseas algo muy fuerte en tu corazón, te sientes como esa, hola Miri, saludos, ¿cómo sientes que esa sensación de anhelo, deseo, se expande dentro de ti? Entonces, imagina que esa sensación es mucho más grande y ¿qué va a pasar? Que va a derrumbar tus miedos. Vas a hacerlo con todo y tus miedos porque va a ser mucho más grande ese anhelo, deseo ardiente que tú tengas en tu corazón. Por eso es muy importante que califiques del 1 al 10 ahorita, en este momento, cómo consideras tú que es ese sueño. ¿Es lo suficientemente poderoso para que no le hagas caso a tu vocecita del miedo o no es tan poderoso? Y justamente eso te va a ayudar a que sigas estando en ese mismo lugar de siempre. Sí, pero sobre todo esto también me queda, me hace ruido porque imagínate que cuando nos paralizamos, obviamente
sabemos y conocemos que los miedos es normal en nosotros, pero cuando nos paralizamos, incluso esto puede llevar a un punto de depresión, ¿no? Donde sentimos que normalmente sabemos que nos acompaña el miedo, pero eso también puede ser un detonante para nosotros mismos ocasionar o crear una depresión. Sí, recordemos que la depresión, cuando tenemos ciertos índices de depresión, bueno, número uno, identificar las primeras síntomas y acudir a ayuda o buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque es importante cuando tú te estás dando cuenta que estás pasando por esa situación de miedo y que te está generando una cierta ansiedad, ya pasa a otro nivel. Entonces, si no le haces caso, entonces imagínate todo lo que puede generar en las demás áreas de tu vida. Entonces, es súper importante que te hagas consciente que es ese miedo que te está paralizando. Sí, pero ¿Qué sobre todo, opinas? sí, Uh sí, -huh. también estaba, mira, pensando algo muy importante, ¿no? Los miedos también van generados, ¿no? Por esas creencias preconcebidas de donde nos hemos rodeado también. Entonces estamos mirando que los miedos pueden venir de muchos aspectos, como nuestras creencias, nuestros patrones, nuestra cultura y muchos aspectos que obviamente hace que donde incluso nosotros tengamos ese miedo de seguir avanzando, Sayuri. Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo. Desde que somos muy chiquitos, siempre hemos recibido muchos mensajes. A veces esos mensajes no son empoderados, sino al todo lo contrario, ¿no? Son muchos mensajes que se van quedando en nuestra memoria, guardada ahí por mucho tiempo, en donde van teniendo, vamos a decirlo, cierto control hacia con nosotros, cierto poder, siempre y cuando nosotros estemos constantemente haciéndoles caso, ¿no? Entonces, es ahí cuando justamente no podemos avanzar, porque como comentas, podemos estar llenos, dependiendo del papá, del papá o de la mamá que nos haya criado. Imagínate un papá o una mamá con un buen de miedos, ¿no? ¿Qué le va a decir a su hijo? ¿Cómo le va a enseñar a que sea valiente, o que es parte de la vida tener miedo, pero se vale también avanzar con tu miedo, ¿no? Y que es supernatural tener miedo, pero hay que saber identificar en qué momento te es funcional y en qué momento no te es funcional para hacer esos cambios. Y obviamente, pues trabajar lo que es la parte de la autoestima para crear confianza en los hijos. Por eso es muy importante que tu papá o que tu mamá que nos estás viendo, bueno, pues te hagas consciente desde dónde estás tomando el rol como papá, a partir de tus miedos hacia contigo y hacia con tus hijos. O sea, más que nada es para que creamos conciencia desde dónde tú en este momento consideras que estás abordando o tomando el rol de papá o de mamá. Sí, y mira, ahí es justamente donde debemos ser conscientes, ¿no? Los daños o lo que realmente puede afectar a nuestras vidas, a nuestra relación. Sin embargo, esta primera parte donde les queremos mostrar que del miedo al poder, o sea, ¿cómo es esto del miedo al poder? Es precisamente cuando el miedo incluso no es el problema, Sayuri. Nuestro problema son nuestros pensamientos, porque empezamos a crearnos historias que realmente no suceden. Y cuando hablamos de ese poder que tenemos dentro, nos referimos a esa percepción que tenemos del mundo. Por eso en la PNL también decimos que el mapa no es el territorio, porque tenemos una interpretación muy diferente a lo que nosotros creemos o pensamos o sentimos. Y es justamente porque se han creado esos patrones por medio de nuestros pensamientos y precisamente por esa percepción que tenemos del mundo. Podemos decir, no, es que a todos los niños les pasa esto cuando sus padres les protegen o cuando sus padres no les protegen. Entonces empezamos a llenarnos de conceptos, de creencias y crear historias de nuestra mente, Sayuri. Sí, así es, muy bien acertado tu comentario. La PNL se puede transformar esos miedos en poder.
Bueno, la gente que no tiene el conocimiento que existen más herramientas, les puedo compartir que existe una herramienta maravillosa, existen muchas más, pero bueno, en este caso les vamos a comentar lo que es la PNL. Y bueno, la PNL es una herramienta que te va a ayudar a cambiar esas creencias que te limitan por unas que te empoderen. Por eso dice del miedo al superpoder versus poder. Entonces, primero es identificar cuál es tu miedo que te paraliza y con ejercicios de programación neurolingüística puedes combatirlo. Imagínate que viene el enemigo y viene el vamos a decir, el superhéroe, que es la PNL, a salvarnos, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, porque tiene mucha influencia en nuestra mente. Como tú bien comentabas, todos estos miedos provienen de la mente, del cómo permitimos que nos esté contando historias. Pero con la PNL justo hacemos que eso vaya disminuyendo en un proceso de paso a paso, porque es un proceso en donde estamos desaprendiendo todas las historias que nos han contado y que nos hemos estado contando a través del tiempo. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, y sobre todo esta parte, como tú mencionaste, de los pensamientos dentro de la programación neurolingüística es justamente entender que esta herramienta tiene una fuerza muy grande y fundamental para crear incluso cambios de estado, la alegría, la satisfacción para actuar y para amar, porque tiene un poder. Ahora, sin embargo, esto no tiene que ver con nadie más, solo con uno. O sea, es uno realmente en donde tiene que usar todas estas herramientas tan importantes. Y es una forma sana de amarnos como seres humanos. Y este tipo de fuerza es esencial para el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, eso debemos entender, que cada una de las cosas y de las formas en las que pensamos es muy indispensable. Por eso es que la programación neurolingüística es justamente cambiar esas creencias, cambiar Uh esos -huh. patrones que tenemos, y por eso dice uno de los postulados, dice, el mapa no es el territorio, no es lo que realmente pensamos del mundo. Exacto. A muchas personas que nos están escuchando probablemente se quedarán con un signo de interrogación diciendo, ¿qué es el mapa? O el mapa no es el territorio. ¿A qué se refiere con eso? Y bueno, que todas las cosas que normalmente vemos no es realmente, son solamente interpretaciones que nosotros hacemos y que realmente, bueno, pues que cada quien va a tener su propio mapa dependiendo a sus creencias, su cultura y a la manera en que está observando el mundo, ¿no? Para él es de esa manera, para las otras personas es totalmente diferente. ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, justamente estaba pensando que por eso una de las partes muy importantes dentro del lenguaje también por ejemplo, tener estas manifestaciones, ¿no? De soy poderoso y soy amado. Entonces, reconozco el amor y la aceptación total por mí. Y es una manifestación y una experiencia humana que cada uno lo puede expresar. Sí, wow. La verdad es que poder reentrenar nuestra mente a nuestro favor la verdad es una elección que nosotros elegimos tomarla o no tomarla. Y cuando elegimos tomarla y acudimos a esos recursos, fíjate que el ser humano absolutamente todos lo tenemos, pero que a veces no tenemos ese conocimiento que lo tenemos, es cuando empezamos a ser conscientes que tenemos esos recursos y que nos pueden ayudar para facilitarnos el juego de la vida, ¿no? Wow, imagínate, estamos jugando un juego en donde lo único que hay que aprender es que tenemos recursos, es que podemos cambiar nuestra mente, es que nuestra mente puede cambiar nuestras ideas pueden cambiar nuestra manera de sentir y nuestra manera de accionar. Entonces, si nosotros nos vamos reentrenando constantemente, te aseguro que el juego de la vida lo vamos a disfrutar. Sí, y lo más maravilloso, terminando mi parte, es que justamente todo lo que tú mencionas hace que se crea una expansión total, no solamente que se siente en el cuerpo, sino también en la mente y en el espíritu. Y es por eso que estas herramientas están llegando a ser
pioneras dentro del desarrollo personal, dentro del crecimiento, dentro de, de poder ser conscientes que podemos transformar nuestras vidas. Sí, y cuando justamente llegan esos momentos de miedo, esos momentos de ansiedad, recurrir a tus recursos. ¿Qué tengo como para salir esto rápidamente y no me quede yo súper atorado como mamá o como papá? Wow, voy a acudir a la programación neurolingüística donde con ejercicios de PNL voy a ayudarme a salir mucho más rápido. No te voy a decir que no te va a pasar, sería mentirte, pero es mucho más fácil que tú puedas salir de esas situaciones de cuestiones emocionales o de pensamiento. Sí, y es muy importante, y esta parte en donde tú también vas a entrar, es donde también tenemos que ser conscientes cuando uno dice ser la víctima, entonces a veces uno piensa, ¿cómo es esto de ser la víctima también? Sí, es súper fácil caer en el papel de la víctima. Es súper fácil. Y se los digo porque yo fui una maestra estando justamente en ese papel de víctima. Ya Ahí, sabes. en ese papel de víctima, yo no me hacía responsable. Yo quería que todo el mundo fuera el responsable y que arreglara lo que tenía que arreglar, menos yo. Y bueno, por muchos años viví en ser víctima. De verdad que sí es impresionante. Pero bueno, aquí cómo es que una persona, les vamos a dar unos ejemplos de cómo es una persona que es víctima, por si probablemente no se han dado cuenta. Bueno, todo me pasa, nada me sale bien, fulanito o fulanita por su culpa yo estoy así o yo soy infeliz o yo tengo la vida miserable que tengo en este momento o no he logrado mis sueños que siempre he tenido ganas de hacer o no tengo la casa de mis sueños, no he podido viajar. Todas esas cosas que nosotros pensamos que las demás personas tienen mucho que ver en esto, pues déjenme les digo que cuando tú eliges ser responsable, abres una puerta gigantesca a las posibilidades, en donde si tú tienes un sueño que quieres y que anhelas con todo tu corazón hacer, pues plantéate cómo le vas a hacer, cuántos recursos hay que ahorrar para que eso suceda y bueno, serte responsable de cada una de las cosas que tú quieras para ti. Es ahí justo cuando tú eliges y vamos a decirlo, que tomas tu verdadero poder. Es ahí justamente cuando empieces a ver las posibilidades que tú tienes y el mundo, la energía creadora se expande, se extiende y te empieza a dar herramientas, personas, posibilidades, todo empieza a fluir. Y ya es cuando te das cuenta de que, bueno, pues tú o ya siendo hombre o mujer, tienes la responsabilidad de que al 100% todo eso sucede. ¿Sí o sí? No te escucho, Juan Carlos. Ok, gracias. Pensé que estaba con el micrófono desactivado. Ahora, a veces no nos damos cuenta de que la programación neurolingüística ha llegado y es una herramienta tan poderosa porque incluso nos permite observarnos y decirnos, sí, somos como un vehículo, o nos quedamos anclados, nos quedamos estacionados en un solo punto y perdiéndonos esas posibilidades de experimentar y conocer nuevas experiencias, nuevas vivencias que nos permitan llegar al estado deseado que cada uno de nosotros tanto anhelamos en muchas áreas de nuestras vidas. Y en muchas áreas de nuestras vidas puedo estar yo bien en algo, pero en la relación puedo estar estancado. Es justamente porque no me doy esa posibilidad de observarme y dejar de ser víctima, sino al contrario, buscar ese abanico de posibilidades que justamente la programación neurolingüística nos muestra de que hay muchas formas sencillas, prácticas, de poder nosotros direccionar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros nos dirigimos a un lugar, a un estado, es solamente porque es con lo que cuento, es con lo que yo conozco y no puedo avanzar.
Por ejemplo, hay un punto en lo personal que a mí me mantuvo por mucho tiempo en el papel de víctima, fue la total ignorancia. La ignorancia de que supiera que había más recursos, que había más conocimiento, que estaba más allá y que estaba más allá de mi vista porque en ese momento no era responsable o no era consciente de que yo era la creadora de mis posibilidades. Ahora te pregunto, si tú estás en una situación, X situación, y tu foco está hacia afuera, está, no vendo porque a lo mejor no hay gente, no vendo porque a lo mejor me están pidiendo demasiadas ventas, o no tengo el carro de mi sueño porque, no sé, a lo mejor no genero los ingresos necesarios para comprarme un carro. Bueno, obsérvate tú qué estás haciendo para que eso suceda, ¿no? Tú qué estás haciendo, no lo que los demás hacen como personas, sino tú como persona, qué estás haciendo para que eso realmente suceda y justamente ahí crear todas tus posibilidades. Justamente estaba pensando en esta parte final que tú mencionaste y lo estaba reformulando la pregunta. ¿Qué estás dispuesto a realizar para alcanzar tu objetivo o tu estado deseado? Y obviamente en esta parte muy fundamental, cuando hablamos de padres de hijos, que obviamente tú conoces más, también hay esta fase, Sayuri, cuando ellos no quieren que crezcas. O sea, piensa en tu familia, ¿no? Aplauden y se apoyan en el crecimiento y lo detienen. Y lo detienen. Se sienten bien cuando están juntos o más bien cuando contaminados de la negatividad. Entonces es ese cambio, esa transformación que muchas veces se pueden ver también limitados a que haya una transformación dentro de esta relación también. Sí, influye mucho cuando hablamos de familia, porque recordemos que somos, vamos a decirlo, el círculo donde más estamos. Entonces, si ese círculo no es saludable, hay personas tóxicas y no dejan, ya sea que el papá no deja crecer a los hijos, sembrando la semillita de la desconfianza en no creer incluso en ellos mismos ni en sus sueños, o que los hijos también no desarrollen su potencial a los papás, ¿no? Porque, ¿qué pasa en los dos polos? Yo, bueno, en un tiempo yo estuve conviviendo con toda mi familia, mis primas, primos, tías, tíos, y bueno, cada cabeza de por sí es un mundo. Nuestra familia en chiquita pues era muy pequeña. Era, imagínate compartir con una, dos, tres, cuatro, cinco familias aproximadamente. Era un ambiente súper, súper, súper tóxico en donde de repente había, yo quería salir adelante, supongamos, de hecho yo estaba trabajando en ese entonces estaba yo en Nestlé como control de calidad. Y recuerdo perfectamente que me encantaba mi trabajo y había muchas maneras de crecimiento. Y una ocasión hubo una disputa, una pelea, de verdad, estuvo muy, muy fuerte. Yo tuve que parar al registro porque pues me habían lastimado, me habían pegado, o sea, todos mis familiares porque pues era así. O de repente venía un tío que tomaba, tenía vicios, lo que es el alcohol, y de repente yo estaba descansando y de repente, pum, rompía un cristal, ¿no? Yo recuerdo perfecto que todas esas escenas, todo el ambiente familiar era súper tenso, en donde tristemente no tenía la energía, no tenía la motivación, no tenía, vamos a decir, las personas que me alentaran, sino todo lo contrario. Y recuerdo que era súper desafiante para mí. Yo de por sí tenía que 18 años cuando pasaba este tipo de situación. Y era muy complicado de verdad. En lo que yo veía emocionalmente, estaba yo como muy triste, muy desanimada. Y bueno, yo decía, yo quiero salir adelante, pero la verdad es que había muchas veces que era de verdad imposible
levantarse con una sonrisa y decir, hey, hoy lo voy a lograr, porque me sentía por los ánimos, por los suelos. Entonces, y en muchas ocasiones fue así. Yo quise muchas veces estudiar, 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 y de repente mi mamá me decía, ¿para qué estudias? ¿No? ¿Qué vas a lograr o qué vas a hacer o qué vas a conseguir si estudias? Yo decía, yo tengo el ánimo de salir adelante, de echarle muchas ganas. Entonces, muchas ocasiones yo escuchaba y le daba hiperpoder a lo que las demás personas hacían. No me, bueno, en ese momento sentía que me hacían, pero recordemos que las personas no te hacen, sino hacen, ¿no? Entonces ya con este conocimiento que voy teniendo a través del tiempo, me doy cuenta de que mucho tiempo estuve ahí pudiéndome salir de todo este, wow, de todo este ambiente, pero sé que también cuando estás viviendo en una situación donde quieres salir, ya sea hijo o papá, y que el ambiente no es saludable, o sea, no se puede sembrar porque ya te están robando la idea, ya te están bajando el ánimo, de verdad, yo les sugeriría, aléjense, es lo más sano, hagan sus sueños, triunfen, sean felices, sánense, porque es muy triste que se queden con ganas de seguir justamente en este tipo de lugares donde no se puede sembrar una semillita porque, o no puede crecer una semillita, porque constantemente está justo el que no quieren que crezca, ¿no? Sí, ahora, hay una parte fundamental, cerrando esta parte también, Sayuri, es que justamente las personas, este tipo de personas a tu alrededor tienen una influencia directa y en tu vida, y hay dinámicas que no funcionan para brillar o sanar esos malos hábitos. Entonces, es muy importante las personas con las que yo me estoy relacionando, con las que tú te estás relacionando. Por eso incluso hay estudios que dicen que las cinco personas con las que tú te llevas es casi seguro que tú cojas los mismos hábitos, los mismos patrones, las mismas creencias. Si tú te estás juntando con cinco personas que fuman, va a llegar un momento en que tú también lo vas a hacer. Entonces, Exactamente. personas con las que te relacionas. Muy cierto. Fíjate que a raíz de todo lo que les estoy comentando de cuando estaba yo muy jovencita, también se me metió la idea, más nunca lo hice, de seguir su ejemplo de algunas personas, de mi cuestión a mis familiares, tíos, tías, e incluso de mi mamá. Entonces, fueron decisiones que yo elegí alejarme. Alejarme fue totalmente poner distancia y empezar a trabajar en mí, empezar a trabajar en mí, a sanarme. Y justo ahorita estoy haciendo lo que más quiero. Y sé lo importante, de verdad, sé lo importante y el impacto que tiene cuando no estás en un lugar para florecer. Al contrario. Entonces, papá, mamá, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, bueno, considera este punto súper importante. ¿Quién estás siendo tú en este momento con tus hijos? ¿Cómo los estás impulsando? ¿Cómo los animas? ¿Cómo les ayudas a creer en sus sueños y en ellos mismos? Sí, por eso es importante soltar los miedos como padres. Y es una parte muy fundamental, Sayuri. Sí, soltar los miedos a veces no es una tarea fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Soltar los miedos es un proceso también en donde vas a ir desaprendiendo, reconociendo tus miedos para identificarlos e irlos trabajando y de esa manera irlos soltando. Por ejemplo, no sé si tengas alguna vivencia que tú hayas tenido, que hayas soltado tu miedo. Bueno, de hecho, sabes que cuando ya ahora que tengo mi hijo de 18, entonces ese miedo, ¿no? Ya como, ya ahora ya no es un muchacho, ya no es un adolescente, deja de ser joven, ahora ya pasa como que a un rango ya de adulto, donde empieza a mirar también ya las responsabilidades
y uno está como ahí como protector, ¿no? Que todavía no le pase nada. Entonces sí, hay cosas en las que como justamente hoy estamos planteando, ¿no? Empezar a soltar esos miedos también nosotros como padres, porque ellos empiezan también a desarrollarse, a crecer, a empezar a tener sus propios pensamientos, van creando su carácter también. Sí, wow, este punto me encanta porque también igual yo voy a comentar un punto como mamá. Anteriormente me daba miedo que a mi hijo le pasara algo en la calle y justo aprendí a soltar esos miedos y ya no estarle recordando constantemente mis miedos, lo que le podía pasar si sale, si le podía pasar esto si no toma a lo mejor camino, si llega muy noche a casa, los peligros que pasan. O sea, sí, tomar la responsabilidad como papá y comentarles, claro, por supuesto, para eso estamos, para irlos acompañando en el proceso, pero hasta cierto punto puede ser funcional o no, incluso puede ser también disfuncional, porque si estás constantemente diciéndole, es muy probable que de repente también ellos sientan esa inseguridad. Y bueno, lo que nosotros queremos como papás es que nuestros hijos siempre estén bien, que siempre sean muchachos que nunca les pase nada. Pero también cuando nosotros dejamos que ellos prueben a través de sus experiencias de vida y si en algún momento llega a pasar alguna situación, bueno, ellos van a tener su aprendizaje. Cuando nosotros queremos que no les pase nada, estamos quitándoles el poder también de que ellos aprendan a través de alguna experiencia que tengan. Y recordemos que nosotros venimos aquí como somos padres para acompañar, no para decirles, este sí, esto no, y marcarles lo que deben o lo que no deben de hacer, porque son personas individuales con sueños, con deseos de hacer lo que en ese momento a lo mejor deseen hacer. Y bueno, que nosotros estamos siempre ahí dispuestos a apoyarlos y a escucharlos y acompañarlos. Sí, y justamente en esta parte final, Sayuri, yo aportaría con algo muy, muy importante, y tú lo dijiste, están en una etapa de aprendizaje, debemos dejarles ser a ellos, no lo que nosotros queremos, no lo que ellos desean ser, para no Exacto, robar sus sueños, sus propósitos, sus objetivos. exacto. Y que si se equivocan, bueno, pues ellos tienen todo el derecho de equivocarse y de aprender. Pero tienen que pasar ese Exacto. proceso. Exactamente. Entonces, la verdad es que estos temas súper puntuales para cada papá, cada mamá que nos está viendo. Y bueno, pues de mi parte es todo. No sé si quieras comentar alguna cosa más extra. Adelante. Bueno, como mensaje final les diría que ser padres y tener hijos es lo más maravilloso de este mundo y una experiencia única. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños, me puedes encontrar en las redes de Safique Online, Centro Estratégico de Coaching o mi cuenta personal, o también en TikTok y Instagram, pero sobre todo recordando que como padres, nosotros también fuimos hijos, pero la vida y el aprendizaje se va haciendo camino al andar. Súper genial. Y bueno, yo los invito a que si ustedes quieren trabajar algún tema, podría ser que, bueno, nosotros estamos aquí con todo el corazón para acompañarlos, para ver más posibilidades que probablemente en este momento no estén viendo. ¿Por qué? Porque la verdad es muy importante que nosotros estemos haciendo nuestra tarea como papás. La invitación está abierta. Cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar, estamos aquí, súper puntuales. Mi nombre es Sayuri Chavarría y soy coach para padres de familia que elijan tomar el rol desde el ser, o sea, desde el amor, la conciencia y la responsabilidad. Recordando que un mundo mejor se construye desde el hogar.
Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, mi querido Juan Carlos, desde Quito, y gracias a la audiencia por haber estado con nosotros. Así es, así es. Chau, 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 chau. Nos vemos el próximo miércoles. Chau. Abrazo, Miri, te extrañamos, besitos, bye.